Buenas noches, hermanos, buenas tardes o buenos días, dependiendo la hora que usted pueda ver este video. Qué bueno es que está otra vez aquí presente con ustedes, compartiendo esta siguiente clase. Estamos tratando de ponernos al día, así que vamos a hacerlo poco a poco. Recuerden que todavía estamos caminando, tenemos que terminar hoy el capítulo, el párrafo más bien, de Filipenses 1, 12 al 18, que comenzamos la semana pasada. Anduvimos un poco en él, pero todavía tenemos que terminarlo. Gracias a Dios que podemos estar aquí. Hemos estado en la iglesia también reunidos todos estos días con las medidas de seguridad de salud posible. Y ustedes síganos viendo por este medio, síganos viendo por el internet, lo que puedan ver los cultos. Así que seguimos a su orden en muchas cosas, seguimos orando unos por otros, seguimos pendientes. Sigue caminando esta situación tan larga, pero bueno, seguimos pendientes y reconociendo que el Señor puede hacer milagros aún a través de momentos tan difíciles. Una vez más, Johnny, muchas gracias por tu ayuda en este proceso. Y le pedimos al Señor que Él sea el que dirige este tiempo, que esta lectura que vamos a hacer, esta explicación, pueda servir de bendición para muchos de ustedes. Gracias por los comentarios que varios han hecho a través del WhatsApp o a través de llamadas personales. Siempre me anima el recibir alguna retroalimentación, feedback de parte de ustedes, y yo espero que lo sigan haciendo. Poquitas palabras significa mucho. Es un poquito distante este medio, pero ¿qué podemos hacer si no continuar con ello? Me alegra mucho. Ya hoy, esta semana me informaron que hemos cruzado el océano. Hay un hermano que me ayuda mandando estos videos, ya lo está mandando hasta Europa, en España. Hay una persona que los está mirando allá. Saludos, España, si no ven este video. Así que, bueno, que el Señor use cada estas cosas. Como yo siempre les hago un énfasis, aprovechen estos estudios hasta donde puedan. Si hay algo bueno, el Señor está haciendo la obra, la gloria sea para Él. Si hay algo malo, es culpa mía y deséchenlo. Así que no se preocupen por eso. Sigamos adelante. Vamos a orar entonces, a pedirle al Señor que Él dirija este rato. Y entramos para terminar esta primera parte de Filipenses 1, 12 al 18. Oremos. Padre, gracias por la bendición de estar juntos una vez más. Aún a través de este medio pedimos que sea tu Espíritu Santo con cada hermano, hermana, donde esté, escuchando y viendo este video, y que sea tu Espíritu el que guía las palabras para llegar al corazón, Señor. No por las palabras humanas, sino porque tu Espíritu Santo usa tu palabra para enseñarnos, redarguirnos y guiarnos a toda verdad, Señor. Te pido que bendigas a cada hermano donde está. Tú conoces la situación. Algunos están todavía muy guardados, muy encerrados, protegiéndose, y pedimos que tu espíritu cuidador sea sobre cada uno de ellos. Y por aquellos que tienen que trabajar, que tienen que salir, también pedimos tu cuidado, Señor, y tu protección sobre todas estas cosas. Gracias, Padre, por bendecirnos con este medio de comunicación, y te pedimos que uses este rato para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, voy a leer otra vez entonces Filipenses 1, 12 al 18. Así terminamos la segunda parte de este párrafo. Y la próxima domingo continuaremos con otro párrafo más de este mismo capítulo 1. Como dije desde el principio de estos estudios, no estamos apurados por terminar. Queremos estudiarlo con calma, que es un proceso que algunos pueden quizás captarlo más rápido que otros, pero vamos con la calma. No queremos dejar lagunas, no queremos dejar espacios vacíos, sino que queremos ir poco a poco. Así que espero que no les preocupe mucho el tiempo, porque al fin y al cabo el tiempo lo pone el Señor. Bien, voy a leer entonces Filipenses capítulo 1, versos 12 al 18, primera parte, y así continuar con el estudio. Dice: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Eso es cierto, que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero los otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos que predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar la angustia que sufro en mis prisiones. ¿Qué importa?
al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro y más seguiré alegrándome. Ahí hasta el verso 18, aunque tenemos que partir ese mismo verso 18. Lo que estamos viendo aquí es un principio teológico que ya desde la semana pasada estamos compartiendo. Toda circunstancia humana, recordemos, está en las manos de Dios y Dios la usa especialmente con un propósito. Y estamos comenzando desde la clase pasada, ¿verdad? Y este principio teológico que se encuentra en este pasaje está enfatizando que lo que motiva al apóstol Pablo para hacer ese énfasis de que toda circunstancia humana está en las manos de Dios y es Él quien las puede usar para cumplir su propósito. Y en este párrafo, el apóstol Pablo especifica claramente que el propósito de Dios es el avance del Evangelio. Se ve muy claro en este pasaje porque Pablo prácticamente que lo repite en dos ocasiones, ¿verdad? La primera, quizás pensando en que hubiera sido normal empezar a Pablo cuando dice quiero que sepan, cuando él empieza a decir allí en ese verso 12, quiero que sepan que hubiera sido normal compartir a Pablo cómo se encontraba. Recuerden, Epafrodito había sido enviado desde Filipo para llevar una ofrenda especial a Pablo, ya que estaba en una situación sumamente incómoda, preso, aliviando un poco sus penas. Y cuando Filipo quizás ya está regresando, entonces, cuando Epafrodito está regresando a Filipo, por decir así, con un papiro debajo del brazo, con la carta de Pablo, quizás estaban esperando otro tipo de mensaje. Y cuando él dice, hermano, en realidad quiero que sepan, el mensaje era completamente distinto que quizás el que la gente de Filipenses, o de Filipo más bien, perdón, la gente de Filipo estaban esperando. No les empieza a compartir, mire, quiero que sepan que estoy enfermo, quiero que sepan que hace frío, quiero que sepan que la prisión está muy llena, o que los guardias son malos o son muy buenos, quiero que sepan que la comida es buena o mala. No, Pablo no se concentra en sus circunstancias. Pablo enfoca su carta y enfoca lo que él quiere enseñar, más bien en el estado, no de él, sino el estado del Evangelio. El estado del Evangelio. Su énfasis es el Evangelio, no su situación personal. Ahí vemos a un Pablo haciendo esto. Y esto es básicamente importante porque él también nombra que esta situación que él está enfrentando, dice, aumenta mis angustias, porque hay gente haciendo una predicación que no es por motivos razonables. Nos deja ver también que Pablo ha puesto sus circunstancias personales bajo la autoridad de Dios, bajo lo que Dios quiere decidir, y está seguro que Dios va a usar estas circunstancias personales y la va a guiar para cumplir los propósitos de Dios. Es interesantísimo que Pablo hace esto, no enfocarse, repito, en sus circunstancias personales, sino enfocarse en lo que está haciendo el Evangelio. Ya él había hecho algo parecido allá en Corintios. Y si ustedes van conmigo a 1 Corintios capítulo 6, verso 7, 1 Corintios capítulo 6, verso 7, ese es el verso, ¿verdad? Sí. Dice así, en realidad ya es una grave falla el solo hecho de que hayan pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Él está hablando con los corintios sobre las situaciones de que hay pleitos entre ellos. ¿No es mejor dejar pasar esto por lo que tenemos algo mejor que hacer? Lleven, imagínate, los corintios habían llevado a otros ante los jueces terrenales, ¿verdad? Y tengan cuidado, para Pablo lo más importante en todo esto era la iglesia, era la santificación de sus miembros. No le importaban tanto sus circunstancias personales. Ahora, él es quien está siendo atacado directamente y él somete todo esto a esa misma situación que está viviendo, la somete a Dios. No pone atención y más bien dice, me voy a gozar en lo que Dios está haciendo. Y ahí en 1 Corintios 4:13 también hace mucho énfasis, ¿verdad? Y si ustedes tienen tiempo en su casa, anoten esta cita, pueden leer con calma 1 Corintios 4, 1 al 21. Para que vean toda la lista que hace ahí Pablo tan interesante de todas las cosas que le ha tocado vivir
y cómo él puede gozarse en medio de esto. Repito, 1 Corintios 4, 1 a 21, hablando de todo el proceso de apostolado, de cómo ellos como apóstoles de Cristo han sido impuestos con un mandato de predicar el Evangelio y a veces cómo les ha costado hacer estas cosas. Así podemos aplicar también esta situación a nosotros, ¿verdad? Enfrentamos situaciones difíciles todos los días. En este caso, Pablo está enfrentando hasta un peligro de vida. Recuerden, Pablo podía ser ejecutado en este proceso de encarcelamiento. Pero veamos ese ejemplo que el Pablo está dando y preguntémonos, ¿de qué manera puede Dios obrar en esta situación tan difícil para hacer que el Evangelio avance? ¿Cómo Dios puede hacerlo? Hay otro ejemplo muy importante en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 también. El libro de los Hechos, capítulo 4, los versos 29 al 30. Los discípulos estaban pasando donde había empezado prácticamente la persecución. Lo habían llevado hasta el consejo a Pedro y a Juan. Y si ustedes pueden leer todo ese capítulo 4 de Hechos, estoy seguro que van a aprovecharlo, pero solo quiero enfocarme en los versículos 27 al 30. Después que fueron soltados, Pedro y Juan, ellos llegan donde están los cristianos y dicen esto. Dicen varias cosas, pero me concentro en esto. Dice, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel. Todos los que se reunieron contra ellos, ¿verdad? Herodes, Poncio Pilato, gentiles y el pueblo de Israel, contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Los discípulos estaban enfrentando esta situación de peligro. Ellos le presentan a Dios la situación, pero no le dicen quítanosla de encima. Lo que dicen ellos es, danos el denuedo, danos el ánimo, quítanos el temor para seguir predicando tu palabra. Recuerden, la clave de estas cosas es el avance del Evangelio. Y eso es lo que hace Dios en nuestra vida, que Él está interrumpiendo. Y el Evangelio tiene que avanzar, y dice la palabra que deberíamos gozarnos como se goza Pablo si vemos esa misión cumpliéndose. Yo sé que nuestra sociedad no cree en que Dios interviene mucho en nuestras circunstancias, pero sabemos y creemos que Dios es el actor principal de nuestra historia. Dios no creó al mundo y se echó a dormir, como algunos pueden pensar. Tenemos ejemplos en el pasado. Hay muchas historias en libros y libros de historia de la iglesia, y sería muy bueno, por cierto, leerlos, que nos ayudan mucho a entender cómo Dios obra en situaciones difíciles para su pueblo. Hay historia de misiones, en la historia de la iglesia perseguida y muchas otras. Y quizás de esto podemos sacar 3 temas importantes para nuestra discusión, pero hay historias donde Dios obra a pesar de las circunstancias. Primero, ¿cómo los cristianos podemos enfrentar el sufrimiento con valor, sin temor? Pablo estaba en la cárcel y desde ahí estaba animando a otros a tener más confianza en Dios y predicar con más fuerza, con más denuedo, con más valentía. Hay varios pasajes que ustedes pueden leer en su casa donde él toma y confirma este principio. En el mismo Filipenses 1, 29 al 30 lo hace básicamente, y quiero verlo para que ustedes lo vean. 29 y 30, porque a ustedes les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostiene las mismas luchas que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Pablo no pinta el jardín de rosas, dice, hay luchas que sostener, Dios puede ayudarles. Segunda de Timoteo 2:3 también ayuda. Para repetir un poquito las citas, acabo de leer Filipenses 1, 29 al 30, y recomiendo que lean 2 de Timoteo 2:3. Y Pablo está diciendo, sigan mi ejemplo. Se pone como ese ejemplo y lo va a decir en varias partes ahí mismo en el libro de Filipenses. Una de ellas es en Filipenses 3:17, lo leo para ustedes rápidamente, donde él dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Pablo ha puesto o ha sentado un ejemplo, y también es su propósito, para influir en otros, para que hagan lo que él hace y prediquen a Cristo con más de nuevo.
Y él lo aclara, sigan mi ejemplo. Hay varios versos ahí en Filipenses que también tratan de esto. Vean mi ejemplo, aprenda de cómo yo enfrento el sufrimiento. Y vamos a seguir leyendo, repito, sobre este tema en las otras clases que tengamos sobre este capítulo. Hagan lo mismo. Nosotros entonces muchas veces decimos, bueno, ¿cómo puedo enfrentar el sufrimiento? Ahí dice ya lo leímos también el 3:17, ¿verdad? Sigan mis pisadas, dice Pablo. Hoy tenemos ejemplos de ese evangelio, de cómo avanza el evangelio. Tengamos cuidado, el evangelio avanza, no a través de los pleitos de nuestras iglesias, avanza a través del poder del Espíritu Santo y de hombres y mujeres que con denuedo, sin temor, pueden predicar la palabra. Hay otro tema que también Pablo diciendo, hace énfasis en este pasaje. Muchas veces vemos, pero no lo vemos bien, pero Dios no solamente obra a pesar de las circunstancias. Dios también obra aún usando las circunstancias negativas para cumplir otra vez su propósito. La clave de Dios es que Él quiere cumplir un propósito y las circunstancias las maneja de esa manera. Si ustedes pueden leer en 1 Corintios 1, casi todo el capítulo de 1 Corintios 1, hace una explicación tan tremenda sobre este tema. Quiero leer algunos versos de 1 Corintios 1 solamente para ustedes, para que vean cómo Dios obra, ¿verdad? Voy a leer 1 Corintios 1, 18. Escuchen esta lectura. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios, pues escrito está, ya esa es parte 19. ¿Cómo Dios usa la locura para cumplir su propósito? Ese es el evangelio. El mundo no lo va a entender. También en el 1:27, también nos da un poquito también a nuestros egos, ¿verdad? Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Así obra Dios. ¿Qué escoge? Lo insensato y lo débil. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo un trabajo para que su gloria sea vista, no nuestra gloria. Segunda de Corintios 4, 7 al 12, si lo quieren anotar, dice que ha puesto este tesoro en vasijas de barro. Primera de Corintios 4, 8 al 13, Primera de Corintios 11, 21 al 23. Narra ahí el trabajo de los apóstoles y cómo de duro Dios decidió usar estos medios para demostrar que su poder y su plan no son obras humanas, son obras de Dios. Hay muchos versículos ahí en Corintios que hablan de esto. Dios lo va a hacer así y Pablo prácticamente no se sorprende. Dios usa ese encarcelamiento de Pablo y la envidia aún de otros. ¿Para qué? Para el avance del evangelio. Así Dios obra. Hermano, Dios no obra por las estrategias y pensamientos humanos. Dios lo hace a través de su propia obra. Yo diría, disculpen, pero Dios no usa la fuerza humana, ni el dinero humano, ni el poder humano, ni la capacidad humana. Ya leímos, Dios usa lo débil y lo menospreciable del mundo. Dios no comparte su gloria con nadie. Es su gloria la que tiene que ser vista. Si queremos aplicar este texto hoy, debemos de ver la obra de Dios como Pablo la veía. El evangelio no avanza mucho, lo siento mucho, no avanza mucho en medios de prestigio, de poder, de riqueza. Históricamente, cuando hemos visto el evangelio avanzar a pasos agigantados, es en lugares donde se hace un esfuerzo tremendo, aún por sufrimiento, porque solo Dios está orando. Hay en las historias de la iglesia del siglo pasado, cuando la China fue conquistada por regímenes comunistas y luego después de un tiempo se abrió. Dicen que cuando estaban los misioneros en China, antes de llegar el régimen comunista, había unos 40 millones de cristianos en ese país. Y después de más de 40 años de aislamiento, después de la apertura que tuvo China con la visita del presidente Nixon y todo esto, que muchos creían que prácticamente quizás la iglesia se había acabado.
encontraron que más de 90 millones de gente en ese país ahora manifestaban creer en Cristo. Cómo Dios obra a través de situaciones difíciles, Él es experto en eso. Y hay muchos temas sobre esto. Y también Pablo hace un énfasis. Mi gozo está basado en el avance del Evangelio, dice Pablo. No está basado en mi condición de comodidad física o cómo me ve la gente, cómo me acepta la gente. Mi gozo es firme aún en medio de circunstancias adversas. Yo creo que es un tema que nosotros deberíamos aprender mucho de parte de Pablo, hermano. Muchas veces nuestro gozo depende de qué circunstancia tengo, de trabajo, de salud, de familia y tantas otras cosas. Pablo estaba gozoso, no por sus circunstancias personales, Pablo estaba gozoso por el avance del Evangelio y que el Evangelio estaba siendo predicado con amor y con buenas intenciones. Aunque, él mismo lo nombra, aunque otros no lo hacían con esos motivos buenos, sino que otros lo hacían por rivalidad o por motivos erróneos. Tristemente, quizás muchos grupos hoy nos pasan lo mismo, ¿verdad? Y podemos, quizás vemos luchas de poder o de influencia o luchas económicas en nuestro grupo cristiano en el día de hoy. Es una lástima eso, pero la diferencia que está haciendo Pablo aquí no podemos minimizarla. Pablo nos enseña a aplicar este bálsamo sanador viendo las cosas desde una perspectiva divina. Cuando vemos las circunstancias con nuestros ojos, lo más probable es que vamos a encontrar o nos vamos a desanimar. Pero cuando vemos lo que Dios está haciendo, que a pesar de las circunstancias tan duras que muchos podrían estar pasando, Dios está avanzando en su propósito, eso daba gozo a Pablo y eso debe darnos gozo también a nosotros. Por lo tanto, Pablo está diciendo que las motivaciones de ese predicador no importan. No estoy diciendo eso básicamente. Y aquí hay mucha teología que cortar, pero tenemos que tener cuidado de no desviar el camino. Pablo no está diciendo que no importa las motivaciones de los predicadores. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que él sabe que Dios va a usar hasta motivaciones equivocadas para el avance del Evangelio, y eso a él le produce gozo. Él lo va a hacer en otras cartas también, por cierto, cuando él habla sobre estos temas. 1 Tesalonicenses 2, 1 al 12 es un tema, es un párrafo que él trata eso, repito, de las motivaciones. 1 Tesalonicenses 2, 1 al 12, pueden anotar y leer también. También a Pablo habla sobre los falsos profetas y él rechaza todo esto, 2 Corintios 10, 11, 12 y 13, esos capítulos hablan sobre ese tema. Hace énfasis en la conducta del predicador. Pero aún en estas situaciones negativas, podemos nombrarlas, Dios puede usarlas. Recuerden, lo hemos enseñado en otras ocasiones, cómo la vida de José y todo lo que pasó él con sus hermanos, Dios, él mismo reconoce después que Dios usó y les dice, ustedes quisieron hacer mal, pero Dios cambió eso en algo bueno. Pablo no está aprobando la táctica de estos predicadores por envidia, pero sí aprueba lo que Dios está haciendo, no lo que la gente hace. Y su énfasis está en el poder de Dios, de cómo usa esos planes hasta las motivaciones equivocadas para cumplir su propósito. ¿Qué mejor ejemplo que Cristo Jesús? Y Pablo lo había enseñado, ¿verdad? Su plan redentor era lo importante y cómo tuvo que pasar y sufrir el Señor Jesús. Yo quiero leer un verso aquí en Romanos capítulo 5, verso 20. Romanos 5, 20, para que veamos un ejemplo de Cristo Jesús. Romanos 5, 20. Pueden buscarlo conmigo. Dice así. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó también la gracia. Romanos 5, 20. ¿Cómo Dios puede usar aún el crecimiento del pecado para que su gracia pueda ser vista? Tengamos cuidado con el sufrimiento. Pablo no está diciendo que el sufrimiento es bueno, no está diciendo eso. Tampoco Pablo está mostrándonos que Dios es el autor del sufrimiento, no nos muestra eso. No dice que el sufrimiento es algo fácil de llevar ni fácil de solucionar. No dice que los cristianos deben estar sonriendo con una expresión gozosa aún en medio del sufrimiento. No dice eso. Pero
porque en el versículo 17 que leímos dice que esto aumenta sus angustias, ¿verdad? Aquellos que predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar mis angustias que sufro en prisión. Esto es importante. Está preso. Es una aflicción. Los oponentes creen que lo pueden empeorar. No se regocija en lo que está sufriendo, se regocija en lo que Dios está haciendo. Está haciendo su parte, está predicando. El sufrimiento es real, el sufrimiento no es bueno. Pero Pablo se enfoca en el triunfo de Dios. Cómo Él puede transformar todo esto en el avance del Evangelio, que es su propósito. Y recuerden, en todo esto no hay solución fácil. En ese sufrimiento no hay solución fácil. Es crudo, es cruel, es serio. Pero no olvidemos, Dios está obrando. Dios no se ha dormido. El dolor no va a triunfar. Tenemos una esperanza viva. Los que confían en Dios saben que el sufrimiento no es eterno. El gozo de Dios sí es eterno. Y le damos gracias a Dios por eso. Dios va a obrar de una manera tan importante que va a poder cambiar toda esta situación difícil en una expresión de gozo. No por mis circunstancias, sino porque su plan, su propósito, su objetivo está siendo cumplido. Y para nosotros quizás hoy en nuestra época, en nuestra sociedad muy occidental es difícil de entender esto, ¿verdad? Pero el Dios de la Biblia normalmente, repito, no obra a través ni de fuerza económica, ni de fuerza política, mucho menos. Dios dice la palabra que obra a través de la debilidad, a través del sufrimiento. Y lamentablemente quizás ese es un tipo de cosas que nosotros evitamos mucho. No queremos debilidad, no queremos sufrir. Pero tenemos muchos ejemplos en el siglo XX, XXI, en los siglos anteriores también, de cómo Dios usó a muchos cristianos en muchos países con dificultades económicas, con dificultades políticas, con dificultades sociales, pero la iglesia crecía aún en medio de todas esas situaciones difíciles, ¿verdad? Los mismos hermanos cubanos saben que cómo la iglesia en años de opresión, cómo pudo desarrollarse tremendamente a grandes grupos de cristianos en las iglesias. Ya hablamos de la situación en China que pasó ya en el siglo XX, ¿verdad? Pero recuerden, Dios obra a través de medios que el mundo rechaza. Recuerden esa frase, Dios obra a través de medios que el mundo rechace. Hoy tenemos héroes modernos de la fe, sin duda. ¿Recuerdan la lista de héroes que nos da la Biblia allá en Hebreos 11? Estoy seguro que en el siglo XIX, XVIII, XVII y de ahí para adelante, de ahí para atrás, hay otra lista de héroes, quizás no están escritos en el libro de Hebreos, ¿verdad? Pero que Dios ha usado. Muchos de ustedes conocen la historia de Jim Elliot y su familia, allá trabajando en la selva de Ecuador. Corrie ten Boom, otra grande mujer europea, que como Dios puede usar, la usó en los tiempos de guerra, ¿verdad? Recuerden la historia de Jim Elliot, de su esposa Elizabeth, de su hija Valeria. Jim Elliot con otros misioneros fue asesinado por los indios allá en la selva ecuatoriana. Lo mataron. ¿Y qué pasó? Su esposa después de un tiempo regresa a la misma zona con su hija, trabaja con estos indios, aprende su lenguaje, le preparan una escritura, les predica el evangelio y obedecieron a pesar de las circunstancias. Hay muchas personas que podemos nombrar, que algunos pueden ridiculizarlos, ¿y qué? Pero aprendemos de ellos. Tengo historias en mi propia mente sobre Justo y Eulalia González, fundadores del ministerio de Alfalit, que ha servido por años en América Latina. Conocí otros misioneros como Ben y Sarah Corson, del Ministerio Sirviendo de Fe y Tecnología, aquí mismo en los Estados Unidos, que nos enseñan cómo Dios puede usar y sobreponerse sobre la naturaleza del gozo. No es porque todo va bien que yo me gozo. Es la paz a pesar de que las cosas no funcionan como yo quiero. A pesar de esto, Pablo está preso también. Pablo tiene adversarios que lo están atacando. Pero a pesar de eso, Pablo está consciente y mantiene ese gozo. ¿Por qué? Él lo dice claramente en la parte que ya hemos estado estudiando. Él dice, porque el objetivo de mi vida
es el crecimiento del Evangelio, es su avance, y esta situación que vivía servía solo para que ese Evangelio creciera y se desarrollara. Se escuchara más, se supiera más. Pablo podía soportar estas situaciones con ecuanimidad, no porque no sufría lo que estaba sufriendo, disculpen la redundancia, sino porque sabía el objetivo que Dios quería usar. ¿Cuánto nos enseña esto hoy en día a nosotros, hermanos? ¿Cuánto nos enseña en nuestro proceso de queja que muchas veces hacemos por cualquier cosita que pasa? Tengamos cuidado, debemos evaluarnos. ¿Dónde estoy basando mi felicidad? ¿Dónde estoy basando mi gozo? Dice Pablo, me gozo y me gozaré más aún todavía. En la próxima clase hablaremos de eso. No por mi condición física. Estoy gozándome porque los objetivos del Evangelio están funcionando. Y esa es la parte que a nosotros nos toca conocer, vivir y aprender de ella. Somos muy dados a gozarnos cuando las circunstancias están muy bien. Yo mismo peco de eso todos los días. Pero recordemos, Pablo tenía el objetivo, y al cumplir ese objetivo, el avance del Evangelio, lo que Dios quería hacer era el gozo de Pablo. Dios puede utilizar, y utiliza de hecho, para el avance de ese Evangelio, aún a pesar de las dificultades. Y está hablando del compromiso cristiano, que debe estar basado no en mi bienestar personal, no en mi protagonismo personal, se debe estar basado en los objetivos de Dios. Tengamos mucho cuidado con eso. Lo que Dios quiere hacer, el compromiso cristiano, no está basado en cuánto yo me siento bien. Debe estar basado en cuánto el objetivo de Dios se ha cumplido. Recuerden, Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene un propósito de que su mensaje sea oído, escuchado, meditado, aprendido, que llegue a muchos corazones para realmente causar cambios. No le interesa mucho quizás mi bienestar personal, porque él dice, como Pablo dice, y lo vamos a ver en la clase porque viene, por cierto, que para él el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No podemos estar desesperados. Dios está en control. Dios tiene el poder. Ahí lo va a decir mismo en el verso de Filipenses 1:18, ¿verdad? Ya lo leímos, pero repito, ¿qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, por motivo falso o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, y yo me seguiré alegrando. Pablo no tenía mucho que preocuparse quizás por lo que estaba pasando, y lo que estaba pasando es difícil. Recuerden, lo vamos a decir en la próxima clase. Pablo enfrentaba aún hasta la muerte en esa situación que estaba viviendo. Pero su gozo y su alegría estaba en que el propósito de Dios se estaba cumpliendo. Dios tiene el poder para usar lo que Él quiere, aún motivos y trabajos deshonestos, pero la obra de Dios es de Él, porque Él es soberano. Y cuando el Evangelio avanza, el objetivo se alcanza y Pablo se goza en ello. El mismo Cristo, como ya dije hace un ratico, es el ejemplo perfecto. A Cristo no lo colgó en la cruz los clavos romanos, ni la ira judía, ni la ira gentil. A Cristo lo clavó en la cruz el amor de Dios. Por eso decimos que la cruz es la mayor expresión de amor de Dios para el mundo. Por tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Creamos estas cosas, veamos estas cosas. Aquí vamos a terminar esta clase, vamos a continuar la semana que viene con la siguiente parte del versículo 18, la última parte y 19 en adelante, para que podamos captar en toda su magnitud esta actitud de Pablo de trabajar conscientemente, sabiendo que el objetivo es uno solo y lo va a alcanzar, no con su bienestar, sino para la honra y la gloria de Dios. Amén, hermanos, piensen en estas cosas, Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos da de compartir estas cosas, de crecer en ti. Te pedimos que abras nuestros ojos para que veamos cómo tú puedes obrar aún en circunstancias difíciles, cumpliendo tu propósito que tú has puesto para que todo el mundo te pueda llegar a conocer.
en Cristo Jesús. Te pido que bendigas a los hermanos que han estado pendientes de este video, que sigas desarrollándolos en sus vidas personales y que todo lo que hagamos siempre sea para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Gracias.